Shalom, 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 mashlomja, mashlomej. Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder saludarlos y pues compartir un poco de la palabra de Dios. De un tema muy importante, un tema muy hermoso, un tema muy muchas veces controversial, la profecía. La profecía según la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Argumentos introductorios. Cuando hablamos de profecía, estamos haciendo referencia a cierta trilogía que muchos teólogos estudiosos son de la escritura, de las escrituras, han llamado la trilogía escatología. Esta trilogía escatología está compuesta por el libro de Daniel, por el libro de Mateo y evidentemente por el libro de Apocalipsis o Apocalipsis, que literalmente significa desvelamiento o revelación. Debemos también entender que la escatología es una ciencia que algunos han interpretado desde una perspectiva etimológica. Esto quiere decir que algunos se basan en la etimología o significado literal de las palabras que componen el vocablo. Entonces chatos o jatos significa lo último y lo logo significa ciencia o tratado. Esto sería lo mismo a decir ciencia o tratado, que versa sobre el último o sobre las últimas cosas. Habló así porque el ministro o ministra con madurez tiene que seguir aprendiendo para no arruinar su vida o su ministerio, como le ha pasado a mucha gente. Palabras que nos llenan de bendición al estar escudriñando la palabra de Dios. Entonces, si hagamos el análisis específico más, vamos a ver que la trilogía escatología incluye el libro de Daniel para demostrar que todo el Antiguo Testamento contiene profecía. Luego, si vamos a aparecer en el libro de Mateo, esto es para determinar que todos el Evangelio contiene profecía. Y si aparece en el libro de Apocalipsis, evidentemente esto de aparecer en el libro clara que todo el Nuevo Testamento contiene profecía. De hecho, la mayoría de eruditos bíblicos concuerdan en que el tres y cuatro partes de la Biblia es profecía.
Yo añado que de hecho toda la escritura es profecía. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Tanto Pablo como Pedro son taxáticos al indicar la profecía o profecía de toda la Biblia. Jesucristo habló del enfanizo, la manifestación de Dios allá en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21, donde nos enseña la palabra de Dios de esta manera cuando dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarde, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. El verbo manifestar, aquí empleando, es traducido de su homólogo griego enfatizo ya antes citado. Significa entonces que Cristo se manifestó en aquel entonces a quienes realmente le amaban. Y ese amor se demostró por medio del amor hacia los mandamientos de Él. Ahora bien, el término apocalipsis es el desvelamiento de la palabra profética del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del mismo Espíritu Santo, a muchos predicadores les da miedo hablar acerca del libro de Apocalipsis. Autores como el Dr. Scofield, Miller Pierce, Men y otros que intentaron adentrarse en el estudio de la escatología han dado grandes aportaciones. Sin embargo, el libro de Apocalipsis está lleno de mucha simbología que a la larga solo el Espíritu Santo puede darnos sabiduría para saber interpretar. Esto ocurre a partir del capítulo 5 hasta el final de dicho libro, porque en los anteriores capítulos todo se presenta de manera más clara. No olvidemos también que el libro de Apocalipsis tuvo que pasar por la Antiogomena antes de ser canonizado. Los primeros textos de Apocalipsis versan sobre el mensaje de Dios a 7 iglesias, que representan exactamente la condición de la iglesia a través de los tiempos desde su fundación hasta nuestros días. Es interesante hacer ver que el libro de Apocalipsis comunicaba su mensaje de una manera camuflada para enviar a los recipientes mensajes que no sería comprensible a las personas que trataban de impedir tales comunicaciones. Esto es algo similar a los sistemas de códigos que las naciones emplean para mantener a salvo sus secretos de defensa. Todos los nombres, los lugares, las personas y personajes descritos en Apocalipsis tenían un significado claro y especial. Por ello, cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, tenemos que considerar que su nombre está puesto por dos palabras: per, que significa torre, y gamos, que significa matrimonio. Pérgamo fue la iglesia que se casó con la idolatría y con el poder político del Estado. A la iglesia de Sardis se le enseñó